Mucha gente piensa que preocuparse es una forma de responsabilidad, como si estar constantemente imaginando lo que podría salir mal fuera a evitar que ocurra. Viven en tensión, anticipando problemas, atrapados en un ciclo mental donde repiten escenarios oscuros, creyendo que eso los protege. Se levantan cada mañana con la mente ya acelerada, revisando mentalmente una lista interminable de cosas que podrían fallar. Van por la vida con los hombros tensos, la mandíbula apretada, el estómago en nudos, convencidos de que esta vigilancia constante es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero déjame decirte algo, amigo. La preocupación no protege, no resuelve, no construye, solo desgasta, consume tu energía, nubla tu visión y te aleja de lo que realmente importa: la acción. Es como un fuego que devora tu combustible mental sin generar calor útil, sin iluminar el camino, solo humo que te ciega y cenizas que te pesan. Soy Jim Rohn y he aprendido que la preocupación es un ladrón silencioso que roba tu claridad, tu enfoque y tu poder. No entra por la fuerza, sino que se cuela sutilmente, disfrazada de prudencia, de responsabilidad, de cuidado. Pero una vez dentro se apodera de tu espacio mental como un inquilino que nunca paga renta y que cada día ocupa más habitaciones de tu mente. La solución no está en preocuparte más, sino en preocuparte menos y actuar con decisión. No se trata de ignorar los desafíos reales o de vivir con una ingenuidad peligrosa. Se trata de distinguir entre la preparación útil y la rumiación tóxica, entre la planificación constructiva y el ciclo destructivo del ¿y sí? Porque no viniste al mundo para vivir bajo el peso de la ansiedad, viniste a construir una vida con propósito, con dirección, con calma interior. Naciste para ser el arquitecto de tu experiencia, no el prisionero de tus pensamientos. Y eso comienza cuando decides tomar el control de tus pensamientos y anular las preocupaciones. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras despertar cada mañana con la mente clara, sin esa voz interior que inmediatamente te recuerda todo lo que podría salir mal. Piensa en cuánta energía liberarías, cuánta creatividad desbloquearías, cuánta paz sentirías. Esa vida no es un sueño inalcanzable, es una realidad que puedes construir con las herramientas correctas y la disciplina necesaria. El primer paso: acepta que preocuparse no cambia nada. El primer paso para liberarte de las preocupaciones es aceptar una verdad fundamental. Preocuparse no cambia nada. Déjame repetirlo, porque es una lección que transforma vidas. Preocuparse no cambia nada. Darle vueltas a un problema en tu mente no lo soluciona. Imaginar 1000 escenarios negativos no te prepara, te paraliza. La preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Te da la ilusión de movimiento, la sensación de que estás haciendo algo productivo, cuando en realidad estás gastando energía preciosa en círculos estériles. Durante años yo también caí en esa trampa. Me despertaba con la mente acelerada, pensando en lo que podría salir mal, en lo que no controlaba, en lo que tal vez nunca ocurriría. Mis pensamientos se convirtieron en un teatro mental donde yo era tanto el director como el espectador de tragedias que solo existían en mi imaginación. Creía que esa tensión era normal, que era parte de ser responsable. Pensaba que los líderes exitosos eran aquellos que anticipaban todos los problemas posibles, que se mantenían despiertos pensando en cada detalle, cada contingencia. Pero no era responsabilidad, era autodestrucción. Estaba quemando mi energía como un motor que trabaja en vacío, gastando combustible sin avanzar. Estaba apagando mi creatividad, porque cuando vives atrapado en la preocupación, no piensas con claridad, no decides con fuerza, solo reaccionas desde el miedo. Tu mente se convierte en un refugio antiaéreo donde solo escuchas sirenas de alarma, donde cada pensamiento es una amenaza, donde cada posibilidad se ve a través del lente del desastre.
El cambio llegó cuando me hice una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto que me preocupa tiene solución? Si la respuesta era sí, actuaba de inmediato. No esperaba sentirme listo, no buscaba la perfección, no esperaba que las estrellas se alinearan. Actué. Hice la llamada, escribí el plan, di el paso, tuve la conversación difícil. Y si no tenía solución, lo soltaba. No por rendirme, sino por respetar mi paz interior. Porque preocuparte por lo que no controlas no es madurez, es un desperdicio de tu energía vital. Esta distinción cambió todo. Me di cuenta de que había estado tratando los pensamientos como si fueran todos igualmente importantes, como si cada preocupación que cruzaba mi mente mereciera la misma atención y energía. Pero eso es como tratar todas las llamadas telefónicas con la misma urgencia, sin distinguir entre una emergencia real y una llamada de ventas. Aprendí a clasificar mis preocupaciones, las que requieren acción inmediata, las que necesitan planificación futura y las que simplemente debo soltar porque están fuera de mi control. Este principio me devolvió el control. Me enseñó que tu mente puede ser tu mejor herramienta o tu peor prisión. Todo depende de cómo la disciplines, de qué reglas le impones, de qué pensamientos permites que se queden y cuáles decides que deben irse. Empecé a filtrar mis pensamientos como si fueran herramientas en un taller. ¿Este pensamiento me lleva a una acción útil? ¿Me ayuda a avanzar? ¿Construye algo valioso? Si no, lo dejaba ir. Lo anotaba para no olvidarlo si era importante, lo soltaba conscientemente, lo reemplazaba por algo constructivo. Porque no todo lo que cruza tu mente merece tu atención. Tu cerebro genera miles de pensamientos al día, muchos de ellos repetitivos, muchos irrelevantes, muchos destructivos. Tu mente no es un basurero donde acumulas pensamientos inútiles, es un jardín que debes cultivar con cuidado. Y como cualquier jardín, requiere poda regular. Debes cortar las malas hierbas del pensamiento negativo para que florezcan las ideas constructivas. Entrenar tu mente para soltar lo que no sirve y enfocarte en lo que sí puedes hacer es disciplina. Y esa disciplina te da paz, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de alimentarlos. Dejas de regarlos con tu atención, de nutrirlos con tu energía, de hacerlos crecer con tu imaginación. Los problemas reales siguen ahí, pero ya no ocupan más espacio mental del necesario. Si hoy sientes que las preocupaciones te dominan, detente, respira profundamente y pregúntate, ¿esto tiene solución? Si la tiene, actúa. Haz algo, por pequeño que sea, hacia la resolución del problema. Si no tiene solución, suéltalo conscientemente. Y si no estás seguro, espera sin ansiedad. Mantente en un estado de alerta relajada, listo para actuar cuando sea necesario, pero sin torturarte con lo que aún no sabes. Porque la paz no está en tener todas las respuestas, sino en elegir cómo pensar hoy. Esa elección, aunque parece pequeña, es el comienzo de una vida más libre, más enfocada, más poderosa. Es la diferencia entre ser el conductor de tu mente o su pasajero asustado. El segundo paso. Identifica la raíz de tu preocupación. El segundo paso es identificar la raíz de tu preocupación, porque detrás de cada miedo hay una creencia más profunda, un significado oculto que le da poder. No es el problema lo que te inquieta, es lo que ese problema significa para ti, lo que dice sobre tu identidad, tu valor, tu futuro. No te preocupa llegar tarde, te preocupa que te vean como irresponsable. No te preocupa el error, te preocupa parecer débil o incompetente. No es el dinero lo que te angustia, es el miedo a sentirte incapaz, a no poder proveer, a perder el respeto de otros. Estas capas de significado son como raíces invisibles que alimentan el árbol de la preocupación. Puedes cortar las ramas superficiales, resolver un problema específico, pero si no atacas las raíces, el árbol vuelve a crecer.
Mientras no descubras esa raíz, tu mente seguirá creando preocupaciones nuevas, disfrazadas de problemas distintos, pero con la misma ansiedad de fondo, el mismo sabor amargo, la misma sensación de amenaza. Cuando estudié mis propias preocupaciones con la curiosidad de un científico, descubrí algo revelador. No importaba cuántos problemas resolviera, siempre aparecía uno nuevo. Solucionaba la situación financiera y aparecía la preocupación por la salud. Arreglaba lo de la salud y surgía la ansiedad por las relaciones. Era como un juego de guacamole emocional donde cada preocupación que eliminaba era reemplazada por otra, porque mi mente estaba entrenada para buscar algo en qué preocuparse. Era un hábito, no una solución. Un patrón mental que había desarrollado durante años, como un músculo que había ejercitado tanto que se había vuelto automático. Sentía que estar alerta, estar preocupado me hacía útil, me mantenía preparado, me protegía de ser sorprendido. Pero en realidad me protegía de algo más incómodo. La incertidumbre, el no saber, el no controlar, la vulnerabilidad inherente a la condición humana. Cuando entendí esto, empecé a preguntarme, ¿qué estoy defendiendo realmente? ¿Qué miedo escondo detrás de esta preocupación específica? ¿Qué parte de mí siente que debe probarse constantemente? ¿Qué historia me estoy contando sobre lo que significa ser valioso, exitoso, digno de amor? Y al responder con honestidad brutal, encontré verdades incómodas, pero liberadoras. Muchas veces me preocupaba más por cómo me veían los demás que por cómo me sentía yo. Había construido mi identidad en la aprobación externa, en la percepción que otros tenían de mí. Me aterraba más la crítica que el fracaso, porque el fracaso podía ser privado, pero la crítica era pública. Y prefería llenarme de preocupaciones antes que enfrentar el silencio de mis propios pensamientos, porque en ese silencio emergían preguntas sobre mi valor intrínseco, sobre quién era realmente cuando nadie estaba mirando. Esta autoexploración me llevó a descubrir patrones que venían de mi infancia, creencias que había absorbido sin cuestionarlas. Mensajes como, tienes que ser perfecto para ser amado. Si no tienes éxito, no vales nada. El mundo es peligroso y debes estar siempre alerta. Estos programas mentales corrían en segundo plano, generando ansiedad automáticamente ante cualquier situación que amenazara estas creencias fundamentales. Este paso es poderoso porque te obliga a mirar más allá de la superficie, a ir más allá del síntoma para llegar a la causa. No se trata solo del problema que tienes enfrente, sino de la creencia que lo hace grande, que le da poder sobre ti. Es como ser detective de tu propia mente, siguiendo las pistas emocionales hasta llegar al origen de la perturbación. ¿Qué aprendiste de niño sobre el éxito, el fracaso, el amor, la seguridad? ¿Qué ideas te limitan hoy? ¿Qué voces del pasado siguen hablando en tu cabeza? ¿Qué máscaras sientes que debes usar para ser aceptado? Cuando confrontas esas creencias con valentía, cuando las sacas a la luz y las examinas con la perspectiva de un adulto consciente, la preocupación pierde fuerza. Ya no estás peleando con síntomas, estás trabajando en la causa. Es como tratar una infección en lugar de solo aliviar la fiebre. El proceso puede ser incómodo, la autohonestidad siempre lo es, pero es liberador. Porque cuando entiendes por qué te preocupas realmente, puedes elegir si esa preocupación sigue siendo válida o si es hora de actualizar tus creencias. Hoy, cuando algo me inquieta, me pregunto, ¿qué miedo está detrás de esto? ¿Qué estoy tratando de proteger? ¿Es real o es un eco del pasado? ¿Esta preocupación viene de mi sabiduría adulta o de mis miedos infantiles? Y al encontrar la respuesta, la tensión se disuelve. El problema ya no parece gigante, porque entendí que lo que me preocupa no es lo que pasa, sino lo que creo que eso dice de mí. Y eso, amigos, se puede cambiar. Anular la preocupación es mirar al miedo a los ojos y decir, te entiendo,
reconozco de dónde vienes, pero no vas a mandar en mi vida. Porque tú no eres tu miedo, eres quien lo observa. No eres tu preocupación, eres quien puede elegir alimentarla o soltarla. Y desde esa claridad, desde esa perspectiva elevada, piensas mejor, decides mejor, vives mejor. El tercer paso, ancla tu mente al presente. El tercer paso es anclarte al presente con la firmeza de un capitán que asegura su barco en puerto seguro, porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro. Es el «¿y sí?» que te roba la calma, que acelera tu corazón, que tensa tu cuerpo, aunque nada esté pasando realmente. La preocupación es un viaje mental al futuro para sufrir por cosas que no existen y probablemente nunca existirán. Es como pagar impuestos por ingresos que aún no has ganado, como llorar por pérdidas que aún no han ocurrido. Yo pasé años atrapado en el futuro, viviendo en una máquina del tiempo mental que solo viajaba hacia escenarios negativos. Planeaba cada detalle con obsesión, imaginaba cada error posible, me preparaba para lo peor con una dedicación que habría sido admirable si hubiera sido productiva. Pero no lo era. Era una forma sofisticada de tortura mental, un ejercicio de sufrimiento anticipado. Y lo más doloroso era que no podía disfrutar los momentos buenos, porque mi mente ya estaba en el siguiente problema. Había logros que no celebré, alegrías que no saboreé, conexiones que no aprecié, porque estaba mentalmente ausente, preocupado por lo que venía después. Era como estar en una fiesta mirando constantemente el reloj, pensando en el trabajo del día siguiente. El cambio llegó una tarde, después de un gran logro profesional, cuando me di cuenta de que no sentía alegría. Estaba en un momento que había soñado durante años, rodeado de personas que me felicitaban, pero yo no estaba ahí. Mi mente estaba pensando en lo que venía, en lo que faltaba por lograr, en si podría mantener ese nivel de éxito, en cuándo llegaría el inevitable fracaso. Ahí entendí que la preocupación no venía de la realidad, venía de mi incapacidad de estar presente. Era como tener un televisor mental siempre sintonizado en el canal del futuro, específicamente en el canal de noticias catastróficas del mañana. Lo único real es este momento. El futuro es una proyección, una posibilidad, una construcción mental. Y mientras más tiempo pases en él, más lejos estás de tu poder, porque tu poder solo existe en el presente. El pasado ya no se puede cambiar. Es historia fija. El futuro aún no existe, es potencial maleable. Pero el presente es donde tienes influencia real, donde puedes tomar decisiones, donde puedes actuar, donde puedes descrear. Es el único lugar donde la vida realmente sucede. Anclarte al presente es una habilidad que se entrena como un músculo, con repetición constante y paciencia contigo mismo. Yo comencé con algo simple pero poderoso. Antes de empezar el día, antes de revisar el teléfono, antes de planificar la agenda, respiraba profundo 5 veces y me preguntaba, ¿qué está pasando ahora, en este preciso momento? Respondía con hechos observables, no con interpretaciones o proyecciones. Estoy aquí, en esta silla, estoy respirando, mi corazón está latiendo. Estoy a salvo en este momento. Puedo sentir la temperatura del aire, puedo escuchar los sonidos a mi alrededor, puedo ver la luz que entra por la ventana. Ese ejercicio simple pero profundo traía mi mente de vuelta a la hora, la rescataba del futuro incierto y la plantaba en el terreno sólido del presente. Y desde el ahora, el miedo pierde fuerza, porque estás conectado con lo real, no con lo imaginario. Tu mente no puede estar genuinamente preocupada y completamente presente al mismo tiempo. Es imposible. Cuando eliges el presente con determinación, el ruido mental se apaga, las decisiones se aclaran, la acción se hace posible. El presente tiene una cualidad mágica, es pacífico por naturaleza.
En este momento, sin las proyecciones del futuro o los lamentos del pasado, simplemente estás bien. Puede que tengas desafíos, puede que tengas trabajo por hacer, pero en este momento preciso, mientras respiras conscientemente, estás bien. Desarrollé varias anclas al presente que se convirtieron en salvavidas emocionales. Cuando sentía que la preocupación me arrastraba, usaba la regla 5 a 4 a 3 a 2 a 1. Identificaba 5 cosas que podía ver, 4 que podía tocar, 3 que podía escuchar, 2 que podía oler y 1 que podía saborear. Este ejercicio sencillo pero efectivo sacaba mi mente del futuro y la traía de vuelta al presente. También aprendí a usar mi respiración como ancla. Cuando notaba pensamientos acelerados, simplemente me enfocaba en la respiración. Inhalación, pausa, exhalación, pausa. No trataba de controlar nada más, solo de estar presente con el acto más básico y automático de la vida. La respiración siempre está en el presente, nunca en el pasado o el futuro. Si sientes que la preocupación te arrastra hacia futuros inciertos, detente conscientemente, respira intencionalmente, conecta con lo que ves, lo que tocas, lo que escuchas en este momento exacto. Dite a ti mismo, ahora estoy bien. En este momento estoy a salvo. Todo lo que necesito para este momento, lo tengo. Y desde ahí, desde esa base sólida, actúa. Porque el poder no está en controlar el futuro, eso es una ilusión, está en dominar el presente. Y el presente es el único lugar donde puedes construir, decidir, amar, crear y vivir realmente. Es donde tu vida sucede, no en los escenarios mentales del mañana. El cuarto paso: transforma la incertidumbre en oportunidad. El cuarto paso es transformar la incertidumbre de enemiga a aliada, de fuente de ansiedad a combustible de crecimiento. La mayoría de las preocupaciones nacen del miedo a no saber, a no tener todas las respuestas, a no controlar el resultado final. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que la incertidumbre es peligrosa, que no saber es una debilidad, que deberíamos tener todo planeado y controlado para sentirnos seguros. Pero la vida no es un rompecabezas perfecto con piezas que encajan predeciblemente. Es un lienzo dinámico lleno de cambios, sorpresas, curvas inesperadas y oportunidades disfrazadas de problemas. Y si luchas contra la incertidumbre, si resistes lo desconocido con todas tus fuerzas, la conviertes en sufrimiento. Es como pelear contra la corriente de un río. Gastas toda tu energía en resistir en lugar de usar esa corriente para avanzar. Yo solía temer cada paso que no tuviera garantía, cada decisión que no viniera con manual de instrucciones. Cada situación incierta me quitaba el sueño. Me hacía revisar 1000 veces los planes. Me tenía calculando probabilidades y creando planes de contingencia para contingencias. Vivía como si la vida fuera un examen para el cual necesitaba conocer todas las respuestas de antemano. Hasta que entendí algo crucial que cambió mi relación con lo desconocido. La incertidumbre no es el enemigo, es el terreno donde creces. No es lo que te destruye, es tu resistencia a ella lo que te desgasta. La incertidumbre es neutral, ni buena ni mala, es simplemente la naturaleza de la existencia. Resistirla es como enojarte con la gravedad o quejarte del cambio de estaciones. Cuando dejé de pelear con lo desconocido y empecé a verlo como un espacio para aprender, para adaptarme, para crear soluciones innovadoras, todo cambió. En lugar de preguntarme, ¿y si sale mal?, con terror comencé a decirme, ¿y si confío en que puedo con lo que venga? Esa simple reformulación apaga el miedo y enciende la posibilidad. La pregunta cambió mi química mental. En lugar de liberar cortisol, la hormona del estrés, mi cerebro comenzó a producir más dopamina, la química de la anticipación positiva, y más noradrenalina, que mejora el enfoque. Mi cuerpo pasó de estar en modo supervivencia a estar en modo crecimiento. Para entrenar esta nueva perspectiva,
Empecé a agradecer conscientemente los momentos inciertos. No porque me gustaran, al principio eran incómodos, sino porque los veía como entrenamiento gratuito para la vida. Cada situación sin respuesta clara era una oportunidad para fortalecer mi músculo de la confianza, para afinar mi instinto, para descubrir recursos internos que no sabía que tenía. Y descubrí algo asombroso. Mi ansiedad bajó dramáticamente, mi creatividad creció exponencialmente, y mi capacidad para moverme en la niebla se volvió mi mayor fortaleza profesional y personal. Las personas comenzaron a buscarme justamente para situaciones complejas e inciertas, porque había desarrollado la habilidad de mantener la calma y pensar claramente cuando otros se paralizaban. Aprendí que la incertidumbre es donde viven las oportunidades más grandes. Los mercados inciertos crean a los empresarios más exitosos. Las épocas de cambio generan las innovaciones más importantes. Los momentos de no saber son cuando emergen las soluciones más creativas. Si todo fuera predecible, no habría espacio para el crecimiento, la innovación o la aventura. Comencé a hacer una distinción importante: riesgo versus incertidumbre. El riesgo puedes calcularlo, medirlo, asegurarte contra él. La incertidumbre no se puede medir porque es genuinamente desconocida. Y aprendí que las mejores oportunidades suelen vivir en el territorio de la incertidumbre, no del riesgo calculable. Desarrollé lo que llamo navegación por intuición, la habilidad de tomar buenas decisiones con información incompleta. Esto requiere confiar en tu experiencia acumulada, en tu instinto desarrollado, en tu capacidad de adaptarte sobre la marcha. Como aprender a surfear, no puedes controlar las olas, pero puedes aprender a danzar con ellas. Amigo, tú no necesitas todas las respuestas para avanzar. Nadie las tiene, y quienes pretenden tenerlas suelen estar más perdidos que aquellos que admiten su ignorancia. Lo que necesitas es confiar en tu capacidad de adaptarte, de aprender rápido, de improvisar creativamente, de dar el siguiente paso aunque no veas el camino completo. Porque cada paso que das con coraje ilumina el siguiente. Es como caminar con una linterna en la oscuridad. No puedes ver todo el camino, pero puedes ver lo suficiente para dar el próximo paso. Y cuando das ese paso, la luz se mueve contigo, revelando un poco más del sendero. Si hoy te sientes atrapado por la incertidumbre, haz este ejercicio. Escribe exactamente qué decisión estás evitando por miedo a no saber cómo resultará. Ponlo en palabras claras, porque nombrar el miedo específico es el primer paso para dominarlo. Luego pregúntate, ¿qué pasaría si actuara con la información que tengo ahora? ¿Podría ajustar el curso según aprenda? No viniste a este mundo a esperar certezas que nunca llegan. Viniste a construir en medio de lo incierto, a crear caminos donde no los hay, a ser pionero de tu propia experiencia. Y cuando haces de la incertidumbre tu aliada en lugar de tu enemiga, te vuelves verdaderamente imparable. El quinto paso. Enfócate en lo que puedes construir. El quinto paso es cambiar radicalmente tu enfoque. Deja de gastar energía en lo que no controlas y canaliza toda esa fuerza hacia lo que sí puedes construir. La preocupación crece como un parásito cuando pones tu atención en cosas fuera de tu alcance. Lo que otros piensan de ti, lo que dicen a tus espaldas, las circunstancias externas, las decisiones de otras personas, las condiciones económicas globales, el clima político. Mientras más energía mental gastas en lo que no depende de ti, más pequeño y vulnerable te sientes. Es como tratar de empujar una montaña. No importa cuánto esfuerzo pongas, la montaña no se va a mover, pero tú te vas a agotar completamente en el intento. Es una fórmula perfecta para la frustración y la sensación de impotencia. Yo vivía en esa trampa durante años, tratando de controlar lo incontrolable con una dedicación obsesiva.
Esperaba que las personas cambiaran para que yo me sintiera bien, que las circunstancias se alinearan para que yo pudiera estar en paz, que el mundo se comportara según mis expectativas para que yo pudiera ser feliz. Era como esperar que el océano se calme para poder nadar. Pero la vida no funciona así. Siempre hay caos, siempre hay variables impredecibles, siempre hay personas que actúan de maneras que no entendemos o no aprobamos. Y si tu paz interior depende de que el mundo externo se ordene según tu preferencia, nunca la tendrás. Estás poniendo tu bienestar en manos de fuerzas que no puedes dirigir. El cambio llegó cuando hice un ejercicio simple pero revolucionario. Una lista diaria de lo que sí podía controlar completamente. Al principio la lista era sorprendentemente corta. Mis pensamientos, con práctica, mis hábitos diarios, mi actitud ante lo que sucedía, mis decisiones momento a momento, mi respuesta emocional ante los eventos, mi nivel de esfuerzo, mi integridad personal. Y me comprometí a trabajar en esas áreas con disciplina militante, porque descubrí una ley fundamental. Lo que cuidas crece, lo que practicas se fortalece, lo que cultivas se multiplica. Desde ahí, sin importar lo que pasara en el mundo exterior, yo sentía que avanzaba, que construía algo sólido, que tenía dirección y propósito. En lugar de despertar preguntándome qué problemas externos podría enfrentar, empecé a despertar preguntándome qué podía mejorar en mi círculo de control, qué hábito podía afinar, qué habilidad podía desarrollar, qué relación podía nutrir, qué proyecto podía avanzar. Esa perspectiva transformó mis mañanas de ansiosas a energizantes. Creé lo que llamo círculos de influencia. El círculo íntimo donde tengo control total, mis pensamientos, acciones, decisiones. El círculo medio donde tengo influencia, mis relaciones, mi trabajo, mi comunidad. Y el círculo externo donde no tengo ni control ni influencia real, la política global, las decisiones de extraños, las catástrofes naturales. La sabiduría está en invertir el 80% de tu energía en el círculo íntimo, el 20% en el círculo medio y 0% en el círculo externo. Pero la mayoría de la gente hace lo opuesto. Se obsesiona con lo que no puede controlar y descuida lo que sí está en sus manos. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. En lugar de preocuparte por si te van a ascender, enfócate en hacer un trabajo excepcional. En lugar de angustiarte por si te van a amar, concéntrate en ser una persona digna de amor. En lugar de temer el rechazo, trabaja en tu autoestima y tu capacidad de contribuir valor. El paso es simple, pero requiere disciplina mental. Cada vez que notes que tu mente se está enfocando en algo que no puedes controlar, redirígela conscientemente hacia algo que sí puedes construir. Es como entrenar a un cachorro. Requiere repetición constante y paciencia, pero eventualmente se convierte en un hábito automático. Escribe ahora mismo todo lo que te está preocupando. Luego marca con 2 colores diferentes. Verde para lo que realmente puedes controlar o influenciar. Rojo para lo que está completamente fuera de tu alcance. Te sorprenderá descubrir cuánta energía mental has estado gastando en la categoría roja. Todo lo que marcaste en rojo, suéltalo conscientemente. No tiene derecho a robarte paz, a quitarte el sueño, a acelerar tu corazón. Enfócate exclusivamente en lo verde. Ahí es donde tienes poder real, donde tu inversión de energía genera retornos tangibles. Cada día, antes de planificar tus actividades, hazte esta pregunta fundamental. ¿Qué puedo construir hoy que esté completamente bajo mi control? Puede ser una conversación importante, un hábito saludable, una habilidad nueva, una decisión pendiente, un proyecto personal. Esa práctica diaria te da dirección clara y propósito inmediato. La diferencia entre el hombre que vive en ansiedad constante y el que vive con propósito es exactamente esta: el enfoque. Uno espera que el mundo se ordene según sus preferencias, el otro construye desde donde está con lo que tiene.
Uno reacciona a las circunstancias, el otro crea sus propias circunstancias dentro de su círculo de control. Cuando cambias tu enfoque de lo externo a lo interno, de lo incontrolable a lo construible, algo mágico sucede. Las preocupaciones pierden fuerza automáticamente, porque tu energía está ocupada en crear, no en temer. Tu mente está trabajando, no rumiando. Estás en modo construcción, no en modo supervivencia. El sexto paso. Reconstruye tu creencias. Tus creencias fundamentales. El sexto paso requiere valentía intelectual y honestidad brutal contigo mismo. Reconstruir tus creencias fundamentales, porque muchas preocupaciones no vienen de problemas reales, sino de ideas que aceptaste sin cuestionar. Creencias tóxicas como, si no tengo éxito perfecto, no valgo nada. O, si no controlo cada variable, algo terrible va a pasar. O, si alguien me rechaza, significa que soy defectuoso. Esas ideas funcionan como software mental corrupto que genera ansiedad automáticamente. Son cadenas invisibles que te atan al miedo, programas que corren en segundo plano de tu mente, filtrando cada experiencia a través de lentes distorsionados. Durante años, mi mente estaba infectada con esas creencias limitantes. No puedes permitirte fallar ni una vez. Debes ser perfecto en todo momento. Tu valor depende completamente de tus logros externos. Pensaba que eran estándares altos y admirables, pero en realidad eran formas sofisticadas de esclavitud mental. Me exigían vivir desde el miedo constante, no desde el propósito auténtico. Me tenían caminando sobre cáscaras de huevo emocionales, midiendo cada palabra, calculando cada movimiento, agotado por el esfuerzo de mantener una imagen de perfección imposible. El cambio comenzó cuando desarrollé lo que llamo auditoría de creencias. Escribí literalmente todas esas frases que me repetía bajo estrés, esas voces internas que emergían cuando estaba presionado. Al leerlas objetivamente, como si fueran las creencias de otra persona, me di cuenta de algo impactante. No eran mías originalmente. Eran ideas heredadas de mi familia, absorbidas de mi cultura, programadas por experiencias de la infancia, reforzadas por una sociedad que valora la perfección sobre la autenticidad. Mensajes que habían entrado en mi mente cuando era joven y vulnerable, cuando no tenía los filtros críticos para evaluarlos. Y si entraron sin mi permiso consciente, también podían salir con mi decisión deliberada. Empecé un proceso de reemplazo sistemático. Por cada creencia limitante que identificaba, creaba una creencia empoderada para sustituirla. Cada error me enseña algo valioso. No necesito ser perfecto para ser digno de amor y respeto. Mi paz interior no depende de resultados externos. Puedo manejar cualquier desafío que la vida me presente. Al principio no las creía completamente. Sonaban como afirmaciones vacías. Pero las repetí con intención. Las escribí regularmente y, más importante, actué desde esas nuevas creencias aunque me sintiera incómodo. Porque el cerebro aprende por repetición y experiencia, no solo por lógica. Cada vez que actuaba desde la nueva creencia y tenía una experiencia positiva, se fortalecía la conexión neural. Gradualmente mi diálogo interno cambió. En lugar de criticarme despiadadamente por cada imperfección, comencé a tratarme con la misma compasión que mostraría a un buen amigo. En lugar de catastrofizar cada desafío, empecé a ver los problemas como puzzles interesantes que resolver. En lugar de temer el juicio ajeno, me enfoqué en vivir con integridad personal. Este proceso de reconstrucción mental es como renovar una casa. Tienes que demoler las estructuras dañadas antes de construir algo nuevo. Es incómodo, desordenado, y por un tiempo vives en medio del caos de la construcción. Pero el resultado es un espacio mental mucho más habitable y funcional. Tus creencias son literalmente los cimientos de tu experiencia emocional. Si son débiles, agrietados o construidos sobre arena, todo tu mundo psicológico se tambalea ante cualquier presión. Si son fuertes,
claros y construidos sobre roca sólida, te sostienen incluso en las tormentas más intensas. Haz este ejercicio de honestidad radical. Escucha atentamente lo que te dices cuando estás preocupado, estresado o bajo presión. Escríbelo textualmente, sin filtros. Luego pregúntate para cada creencia: ¿esto es completamente verdad? ¿De dónde aprendí esta idea? ¿Me ayuda a crecer o me limita? ¿Elevaría a otras personas o las hundiría? Si no pasa el test, reescríbelo. Elige creencias que te fortalezcan, que te empujen hacia adelante, que reconozcan tu humanidad sin excusar la mediocridad. Creencias que honren tanto tu potencial como tu proceso de crecimiento. Porque una creencia puede sostenerte durante décadas o destruirte lentamente, y tú tienes el poder absoluto de elegir cuáles alimentar con tu atención. Cuando tus creencias fundamentales son claras, constructivas y empoderadas, la preocupación crónica se desvanece naturalmente, porque ya no hay espacio mental para el miedo constante. Tu energía está ocupada en crear, aprender, contribuir y disfrutar, no en defenderte de amenazas imaginarias. El séptimo paso: redefine tu relación con el error. El séptimo paso requiere una revolución en tu perspectiva. Redefinir completamente tu relación con el error, transformándolo de enemigo temido a maestro respetado. La mayoría de las preocupaciones nacen del terror paralizante a equivocarte, a no hacerlo perfecto, a ser juzgado, a demostrar que no eres tan capaz como pretendes ser. Este miedo al error es uno de los ladrones más destructivos de la paz mental y la acción efectiva. Durante años, confundí error con fracaso personal, tropiezo con incompetencia, imperfección con inutilidad. Cada pequeño error lo tomaba como evidencia devastadora de que no era suficientemente bueno, inteligente o capaz. Vivía con la presión agobiante de tener que hacerlo perfecto en el primer intento, como si la vida fuera un examen final sin oportunidad de borrador. Esa mentalidad perfeccionista no solo alimentaba la ansiedad constante, sino que me paralizaba en momentos cruciales. Prefería no intentar algo nuevo antes que arriesgarme a hacerlo mal. Posponía decisiones importantes hasta tener toda la información necesaria, que nunca llegaba. Me quedaba en mi zona de confort no por satisfacción, sino por terror a la imperfección. Pero el cambio colá llegó cuando estudié las biografías de personas que admiraba profundamente y descubrí un patrón universal. Todos habían fallado espectacularmente múltiples veces. Los mejores atletas habían perdido competencias importantes, los empresarios más exitosos habían quebrado negocios, los artistas más reconocidos habían creado obras que fueron rechazadas. La diferencia no era que no fallaran, era cómo interpretaban y usaban sus errores. No los veían como evidencia de su incapacidad, sino como información valiosa, como experimentos que proporcionaban datos cruciales para el siguiente intento. Habían desarrollado lo que llamo inmunidad al error, la capacidad de fallar sin ser destruidos emocionalmente por el proceso. Entendí que el error no es el enemigo del éxito, es su compañero inevitable. Nadie desarrolla maestría sin tropezar múltiples veces. Nadie alcanza la excelencia sin pasar por la mediocridad. Nadie crea algo extraordinario sin producir primero versiones imperfectas. El error es el precio de entrada al crecimiento, no una señal de que no perteneces al juego. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría realmente si me equivoco? ¿El mundo se acabaría? ¿Perdería todo lo que he construido? ¿Me rechazarían para siempre? ¿O podría aprender algo valioso, ajustar mi enfoque y seguir adelante con más sabiduría? La respuesta honesta siempre era la segunda opción. Gradualmente comencé a celebrar mis errores, no porque los buscara activamente, sino porque los entendía como señales de que estaba empujando mis límites, explorando territorio nuevo, creciendo más allá de mi zona de confort. Cada error se convirtió en un recordatorio de que estaba viviendo con valentía, no jugando a la seguridad.
En lugar de criticarme despiadadamente por cada imperfección, comencé a tratarme con la misma compasión que mostraría a un buen amigo. En lugar de catastrofizar cada desafío, empecé a ver los problemas como puzzles interesantes que resolver. En lugar de temer el juicio ajeno, me enfoqué en vivir con integridad personal. Este proceso de reconstrucción mental es como renovar una casa. Tienes que demoler las estructuras dañadas antes de construir algo nuevo. Es incómodo, desordenado, y por un tiempo vives en medio del caos de la construcción. Pero el resultado es un espacio mental mucho más habitable y funcional. Tus creencias son literalmente los cimientos de tu experiencia emocional. Si son débiles, agrietados o construidos sobre arena, todo tu mundo psicológico se tambalea ante cualquier presión. Si son fuertes, claros y construidos sobre roca sólida, te sostienen incluso en las tormentas más intensas. Haz este ejercicio de honestidad radical. Escucha atentamente lo que te dices cuando estás preocupado, estresado o bajo presión. Escríbelo textualmente, sin filtros. Luego pregúntate para cada creencia: ¿esto es completamente verdad? ¿De dónde aprendí esta idea? ¿Me ayuda a crecer o me limita? ¿Elevaría a otras personas o las hundiría? Si no pasa el test, reescríbelo. Elige creencias que te fortalezcan, que te empujen hacia adelante, que reconozcan tu humanidad sin excusar la mediocridad. Creencias que honren tanto tu potencial como tu proceso de crecimiento. Porque una creencia puede sostenerte durante décadas o destruirte lentamente, y tú tienes el poder absoluto de elegir cuáles alimentar con tu atención. Cuando tus creencias fundamentales son claras, constructivas y empoderadas, la preocupación crónica se desvanece naturalmente, porque ya no hay espacio mental para el miedo constante. Tu energía está ocupada en crear, aprender, contribuir y disfrutar, no en defenderte de amenazas imaginarias. El séptimo paso: redefine tu relación con el error. El séptimo paso requiere una revolución en tu perspectiva. Redefinir completamente tu relación con el error, transformándolo de enemigo temido a maestro respetado. La mayoría de las preocupaciones nacen del terror paralizante a equivocarte, a no hacerlo perfecto, a ser juzgado, a demostrar que no eres tan capaz como pretendes ser. Este miedo al error es uno de los ladrones más destructivos de la paz mental y la acción efectiva. Durante años, confundí error con fracaso personal, tropiezo con incompetencia, imperfección con inutilidad. Cada pequeño error lo tomaba como evidencia devastadora de que no era suficientemente bueno, inteligente o capaz. Vivía con la presión agobiante de tener que hacerlo perfecto en el primer intento, como si la vida fuera un examen final sin oportunidad de borrador. Esa mentalidad perfeccionista no solo alimentaba la ansiedad constante, sino que me paralizaba en momentos cruciales. Prefería no intentar algo nuevo antes que arriesgarme a hacerlo mal. Posponía decisiones importantes hasta tener toda la información necesaria, que nunca llegaba. Me quedaba en mi zona de confort no por satisfacción, sino por terror a la imperfección. Pero el cambio llegó cuando estudié las biografías de personas que admiraba profundamente y descubrí un patrón universal. Todos habían fallado espectacularmente múltiples veces. Los mejores atletas habían perdido competencias importantes, los empresarios más exitosos habían quebrado negocios, los artistas más reconocidos habían creado obras que fueron rechazadas. La diferencia no era que no fallaran, era cómo interpretaban y usaban sus errores. No los veían como evidencia de su incapacidad, sino como información valiosa, como experimentos que proporcionaban datos cruciales para el siguiente intento. Habían desarrollado lo que llamo inmunidad al error, la capacidad de fallar sin ser destruidos emocionalmente por el proceso. Entendí que el error no es el enemigo del éxito, es su compañero inevitable. Nadie desarrolla maestría sin tropezar múltiples veces. Nadie alcanza la excelencia sin pasar por la mediocridad.
Nadie crea algo extraordinario sin producir primero versiones imperfectas. El error es el precio de entrada al crecimiento, no una señal de que no perteneces al juego. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría realmente si me equivoco? ¿El mundo se acabaría? ¿Perdería todo lo que he construido? ¿Me rechazarían para siempre? ¿O podría aprender algo valioso, ajustar mi enfoque y seguir adelante con más sabiduría? La respuesta honesta siempre era la segunda opción. Gradualmente comencé a celebrar mis errores, no porque los buscara activamente, sino porque los entendía como señales de que estaba empujando mis límites, explorando territorio nuevo, creciendo más allá de mi zona de confort. Cada error se convirtió en un recordatorio de que estaba viviendo con valentía, no jugando a la seguridad. Reemplacé el contenido tóxico con alternativas nutritivas, libros que expandían mi perspectiva, podcasts de personas que habían superado desafíos similares a los míos, conversaciones con mentores y pares que me inspiraban a crecer, música que elevaba mi estado de ánimo, documentales sobre personas que habían logrado cosas extraordinarias. Observa honestamente qué aumenta tu nivel de preocupación y ansiedad. ¿Qué específicamente lees que te deja sintiendo más pesimista? ¿Qué conversaciones te drenan energía sistemáticamente? ¿Con quién hablas que siempre te deja sintiendo peor sobre ti mismo o sobre el mundo? ¿Qué feeds de redes sociales te hacen sentir inadecuado o atrasado en la vida? Una vez que identifiques estos ladrones de paz mental, pon límites claros y firmes. No necesitas justificar tus decisiones ante nadie. Tu bienestar mental no es negociable. Puedes ser compasivo con las personas sin absorber su negatividad constante. Puedes estar informado sobre el mundo sin sumergirte diariamente en un océano de malas noticias. Elige intencionalmente libros, conversaciones, entornos y personas que te empujen hacia arriba en lugar de arrastrarte hacia abajo. Busca contenido que te rete a pensar más grande, personas que hayan superado obstáculos similares a los tuyos, ideas que expandan tu sentido de lo posible. Porque lo que dejas entrar en tu mente constantemente se convierte literalmente en la materia prima de tus pensamientos, y tus pensamientos se convierten en tu realidad emocional diaria. Un entorno mental limpio y nutritivo te da claridad natural, te da energía sostenida, te da perspectiva equilibrada. Y desde esa claridad, las preocupaciones crónicas se disuelven naturalmente, porque ya no tienen el alimento constante que necesitan para crecer. Tu mente está ocupada procesando ideas constructivas, perspectivas empoderadoras, posibilidades emocionantes, no rumias problemas sin fin. Protege tu mente con el mismo celo con el que protegerías tu tesoro más valioso, porque tu paz mental realmente no es negociable. Es el fundamento desde el cual construyes todo lo demás en tu vida. El 9º paso. Decide con velocidad y confianza. El 9º paso ataca directamente una de las fuentes más comunes de preocupación crónica: la indecisión prolongada. Las preocupaciones crecen y se multiplican como bacterias en el espacio gris de la indecisión. En ese territorio incómodo donde dudas interminablemente, das vueltas mentales sin fin, analizas cada opción hasta la parálisis total. La claridad mental no siempre viene antes de decidir. Muchas veces llega después, cuando te mueves, cuando actúas, cuando te comprometes con una dirección y empiezas a caminar. Pero vivimos en una cultura que nos ha enseñado que deberíamos tener toda la información posible antes de tomar cualquier decisión importante, que deberíamos analizar cada variable, considerar cada consecuencia posible. Esa búsqueda obsesiva de la decisión perfecta con información perfecta es una receta garantizada para la parálisis y la ansiedad, porque la información perfecta no existe, el momento perfecto nunca llega, y mientras esperas esa claridad mágica, las oportunidades se escapan y los problemas se agravan. Yo vivía atrapado en el análisis interminable, especialmente para decisiones importantes. Creaba hojas de cálculo mentales con pros y contras,
Buscaba opiniones de docenas de personas, investigaba hasta el último detalle disponible, esperando que eventualmente la respuesta correcta se volviera obvia e inevitable. Pero eso solo traía más ansiedad, porque cada nueva pieza de información generaba nuevas preguntas, cada consejo creaba nuevas dudas, cada día de retraso aumentaba la presión de tomar la decisión perfecta. Vivía en un estado constante de estrés de bajo nivel, con docenas de decisiones pendientes ocupando espacio mental valioso. El cambio llegó cuando implementé una regla simple pero transformadora. Si no hay nueva información relevante disponible y he invertido un tiempo razonable en considerar las opciones, decido con lo que tengo. Me lanzo hacia adelante. Porque incluso si me equivoco, estoy en movimiento, aprendiendo activamente, ajustando el curso sobre la marcha. La indecisión, en cambio, solo trae parálisis mental y emocional. Te mantiene atascado en el mismo lugar, consumiendo energía sin generar progreso, creando estrés sin crear valor. Es como acelerar un motor mientras tienes el freno de mano puesto. Mucho ruido y calor, pero cero avance. Aprendí que hay una diferencia crucial entre decisiones reversibles e irreversibles. Para las reversibles, que son la mayoría, puedes decidir rápidamente y ajustar después si es necesario. Para las pocas genuinamente irreversibles, vale la pena tomarse más tiempo. Pero identifiqué que estaba tratando muchas decisiones reversibles como si fueran irreversibles, creando una presión innecesaria. Desarrollé lo que llamo iteración rápida. Tomo una decisión razonablemente buena con la información disponible, la implemento por un periodo definido, evalúo los resultados y ajusto según lo que aprendo. Este enfoque me permite avanzar constantemente mientras mantengo la flexibilidad de corregir el curso. También implementé límites de tiempo para diferentes tipos de decisiones. Para decisiones pequeñas, máximo 15 minutos de consideración. Para decisiones medianas, máximo una semana. Para decisiones grandes, máximo un mes. Una vez que llega el límite, decido con la información que tengo. Punto. Este enfoque liberó una cantidad asombrosa de energía mental que antes desperdiciaba en indecisión crónica. Mi mente se volvió más clara, mis días más productivos, mi estrés considerablemente menor. Porque una mente que decide con firmeza no tiene espacio para la preocupación constante. Está ocupada creando, avanzando, viviendo activamente. Haz este ejercicio liberador. Escribe todas las decisiones que has estado posponiendo, desde las más pequeñas hasta las más significativas. Asigna a cada una un límite de tiempo para decidir, no más de lo absolutamente necesario. Luego cierra cada decisión dentro de ese límite, actuando con la información que tienes. No necesitas el resultado perfecto para empezar, necesitas el coraje de moverte hacia adelante. Y ese coraje, amigo, está dentro de ti esperando ser usado. Cada decisión que tomas con confianza y rapidez te hace más libre, más fuerte, más dueño de tu propia experiencia. Porque no viniste a vivir en piloto automático, evitando decisiones por miedo a equivocarte. Viniste a construir una vida de propósito, paso a paso, decisión tras decisión. Y cada decisión que tomas con coraje te acerca más a la versión más poderosa de ti mismo. Si este mensaje resuena contigo y quieres profundizar en estos principios, tómate un momento para reflexionar sobre cuál de estos 9 pasos necesitas implementar más urgentemente en tu vida. Escribe esa decisión que has estado evitando y comprométete a actuar en las próximas 24 horas. Porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual, pero el conocimiento con acción es transformación real. La vida está esperando que dejes de preocuparte y empieces a construir. El momento perfecto nunca va a llegar, pero este momento es suficientemente bueno para comenzar. Tu futuro yo te agradecerá que hayas tenido el coraje de empezar hoy.